Seguidamente hará uso de la palabra el señor Alex Levenbenu, gerente de servidores y nube de Microsoft. El tema de su exposición, Smart Cities. Bienvenido, señor Alex Levenbenu. Muchas gracias por la invitación al congresista Mesías Guevara, a todos por estar acá a esta hora. Creo que mucho de lo que vamos a ver ahora rescata gran parte de las iniciativas y comentarios que la gran mayoría de ponentes ha hecho, y es cómo esto se refleja desde el punto de vista privado de un ciudadano. Al final de cuentas, lo que ha sucedido es que uno puede pensar de forma de Estado, pero también hay un punto de vista que se llama ciudad, que es donde se desarrolla la gran cantidad de actividades que uno localmente está presente. Si podemos avanzar los siguientes 2 slides. Y Microsoft tiene una idea y un centro en esa idea. El centro de esa idea es cómo nosotros empoderamos a ciudades y ciudadanos, cómo las tecnologías de información que han mencionado ayudan a esas personas, cómo se ayudan a esas ciudades. Y no estamos pensando en los siguientes 5 años, estamos pensando en los siguientes 25 años, en los siguientes 30 años, qué es lo que va a pasar con la sociedad. Y lo que va a pasar con la sociedad es que cada vez van a haber más personas viviendo en ciudades donde se van a tener que adecuar, como más de uno lo ha mencionado, a hacer ciudades que crezcan hacia arriba, no hacia lo ancho. Ya lo estaba mencionando César Vilche sobre algunas ciudades donde tenemos la tendencia a crecer alrededor de las ciudades y no hacia arriba en la ciudad. El tema es que eso no escala. Va a llegar un momento donde eso no es ni provechoso y peor aún, el transporte público. Por más que tengamos transporte público eficiente, está la distancia también. Otro punto importante es que para ese entonces la gran mayoría de personas van a tener dispositivos de tecnología. Hoy en día ya los tenemos en la gran mayoría de partes del país, el 50% de conectividad, y hay muchos países que tienen algunos más, otros menos conectividad. Pero es ¿qué hacemos con esa conectividad? Lo importante. Yo le decía casi todas las personas dentro de que han expuesto de que tenemos muchas capacidades expuestas y se requiere no solamente trabajo en equipo, pero también llamar a la industria privada a ayudar a que eso se termine de realizar, y no solo verlo como Estado o como industria privada, sino también verlo como ciudadano. Pongo un pequeño ejemplo de lo que hoy en día sucede en Inglaterra. Creo que para todos algo que uno nunca quiere son los baches que tal vez uno puede tener en alguna calle o en algún lugar. Y el mantener una ciudad del tamaño de Lima o mantener una ciudad del tamaño de cualquier ciudad grande es muy difícil saberlo. ¿Por dónde empiezo? ¿Cómo lo hago? Es una ciudad tan grande que es muy difícil mantenerla en perfecto estado. Y eso le pasaba a Londres. Entonces, ¿qué sucede con la ciudad de Londres? Involucran al ciudadano para que el ciudadano, cuando sale a la calle, así como muchos están acostumbrados a usar su celular para poner una foto en Facebook, una foto en Twitter, si uno descubría que hay un problema en la calle con un bache, una situación, algún desperfecto de la ciudad, toman una foto y dicen, y la suben al sistema propio de Londres, y otros ciudadanos que están cerca, si muchos ciudadanos van y le dicen upvote o le ponen like, no like porque es algo que quieren que reparar, pero le ponen como un voto que les importa, ya sabe la institución del Estado que tiene que priorizar algún lugar de la ciudad. Ya sabe que lo tiene que realizar. Esto no es futurista, esto no estamos hablando de hace dentro de 15 años, estamos hablando de esto sucede hace 3, 4 años en Inglaterra. Entonces, cuando tenemos conectividad, grandes volúmenes de datos, y creo que todos han hablado de Open Data, todos han hablado de tenemos que tener la información abierta para que se pueda ser consumida, no solamente por el ciudadano, también por los investigadores, pero también por la industria privada que ayude a utilizarla y a sacarle mayor provecho. Y eso es un llamado de nuevo a la industria privada. El Estado puede llegar a hacer muchas y habilitar muchas capacidades tecnológicas, pero depende de la industria privada también el participar en ayudar a hacerlo. Ya lo mencionaban al inicio que muchas veces cuando yo estoy hablando con clientes o estoy hablando con entidades y les pregunto cuál es la industria que más ha transformado en los 5 años en el Perú. Algunos me dicen pesca, otros me dicen educación, otros me dicen... Hay distintas opiniones dependiendo del perfil de la persona. Y yo, sin lugar a dudas, digo los servicios de taxi. Hace 5 años un taxista gastaba la mitad, ganaba la mitad. Hoy en día un taxista, como yo lo mencionaba,
El primer expositor tiene 2, 3 celulares, una tableta. Ahora hay mayor capacidad y no es algo solo de Lima. Uno va a Arequipa, uno va a Trujillo, van a unos lugares y tienen esas mismas capacidades implementadas. Y con eso, ¿qué se puede hacer? Aprovecharlo. Entonces, siguiente slide. Esto crea oportunidades y además de crear oportunidades, crea nuevas formas de vivir, trabajar y además de divertirse. Ahora, hay muchos retos. Algunos retos ya son obvios y ya han sido mencionados y no voy a volver a entrar a ellos, pero algunos de ellos son más complicados. Escasez de vivienda cerca de una zona de trabajo. Algunos de ellos es consumo de energía. Estamos creciendo y implementando mucha más tecnología. Si no empezamos a ser más cuidadosos como cómo medimos la inversión energética y cómo la reducimos y la hacemos más inteligente, vamos a tener otros tipos de problemas. Porque nos ayuda mucho. Imagínense la cantidad de fibra óptica que se está poniendo en el país, la cantidad de tecnología que la va a aprovechar. Estamos preparados como grilla eléctrica para soportarlo y hacerlo de una manera costo efectiva para el ciudadano. O alguna infraestructura que podamos tener obsoleta, sabemos si en este momento es momento de hacerle mantenimiento o no. Mientras más crece y más compleja es más difícil de administrar. ¿Cómo controlamos el tráfico? Que creo que es algo que a la gran mayoría de urbes a nivel mundial afecta. Y finalmente, el envejecimiento de la población. ¿Cómo se le da cómo le da uno una atención médica a una persona de alta edad cuando esa es la persona que tiene que desplazarse hacia la ciudad? De nuevo, acá hay varios ejemplos. Hay ejemplos en Sao Paulo, hay ejemplos en México, hay ejemplos en Londres, donde lo que se hace es se mantiene la salud a la persona en su casa. Entonces, equipamiento que muy pronto va a ser cada vez más costo efectivo, como Internet de las Cosas, donde mide pulso cardíaco todo el día, donde mide temperatura, donde mide movimiento. A una persona de alta edad que no se mueve, que tiene una diferencia de temperatura, su doctor debería saberlo en el momento. Deberíamos saber una forma de saber si los químicos la persona está ingiriendo, las pastillas o las recetas que deberían tener. Y ahí saber si realmente tiene que venir al doctor o no, o tal vez tiene que venir antes. Esto es algo que ya se puede hacer. Si yo me quedo sentado 1 hora o media hora, ya me dice tienes que pararte a moverte. Y uno le puede definir cada cuánto tiempo. ¿Por qué? Porque tenemos que cuidar nuestra salud y comenzar a hacerla. Ese tipo de tecnologías que hoy en día son un nicho, que se están utilizando y tienen ciertos costos de entrada, van a ser comunes y regulares en la gran mayoría de países. Ya hay sensores de 10 o $10 o $20 que uno puede poner para medir el movimiento que uno tiene. Entonces son grandes retos y realmente son oportunidades que nacen atrás de estos retos. Algunas de ellas es cómo hacemos eficiencia en los servicios, cuáles son las oportunidades económicas, cómo gestionamos la energía, cómo ayudamos a que haya mejor seguridad ciudadana. Creo que muchos de estos temas suenan importantes para nosotros que vivimos en nuestro país como suenan para todo el resto de países. Esta no es una presentación específica de Perú, esta es una presentación de lo que es preocupación de casi todas las ciudades y urbes, ¿no? Cómo hacemos esta economía a escala y cómo hacemos para integrar a la gran mayoría de millennials, que son personas que han estudiado posterior al año 2000. ¿Cómo somos para integrarlos? Porque van a ser el 75%, por ejemplo, de la fuerza trabajadora en Estados Unidos. En otros países va a ser menos, pero cada vez tenemos más jóvenes que tienen una cultura distinta. Tal vez si vemos a una persona joven le decimos tienes que ir a ventanilla 1 en una institución, tienes que ir a ventanilla 2 en otra institución, tienes que ir a ventanilla 3 en otra institución, es algo que no entienden. Por eso es muy importante los proyectos de integración mencionados por las distintas unidades que han estado acá exponiendo los avances que han tenido en sus agendas puntualmente. Y en vez de mencionar cosas teóricas, quiero hablar de cosas prácticas y no sé si avanzamos un poco más para mencionar algunos de los casos. Avancemos un poco más, por favor, que esto ha sido de cierta manera ya conversado por varios. Ejemplos. Ejemplo, uno de los grandes patrones. Cuando Microsoft le preguntan qué está pasando en el mundo de tecnología, hay 4 grandes patrones que vemos generales. Creo que uno ya todos lo ven que es movilidad y ya lo han hablado ahora desde dinero electrónico, lo hemos visto desde los casos de los taxis y creo que todos acá tienen de cierta manera algún teléfono que lo utilizan y si no tenemos el teléfono está más crítico que la billetera. Si vemos cuáles son los otros grandes, son sociales, no les tengo que explicar el tremendo salto de explosión social que hay y cómo son las comunicaciones, pero 2 grandes son Big Data y Cloud. Y pongo 2 ejemplos. Cloud, ¿qué significa? Es volver tecnología una utilidad. Si ustedes van a usar electricidad en su casa, ustedes pagan por el consumo de kilowatts que ustedes utilizan ahora. Si uno quiere usar tecnología, no, tienes que volverte un experto.
en vez de simplemente encender y utilizar lo que necesitas. Las grandes bancos, empresas de telecomunicaciones o empresas tradicionales que invierten mucho en tecnología tienen acceso a eso. Pero ¿qué sucede con una pyme? ¿Qué sucede con todas estas pequeñas y medianas empresas que van a ser tocadas por la red dorsal? ¿Qué va a suceder con estas instituciones que pueden aprovechar el portal de interoperabilidad del Estado para consumir esos datos? ¿Qué va a suceder con ellos? ¿Tienen que invertir muchísimo en tecnología o sería mejor pagar solamente por lo que usan? Pagar específicamente por algo muy concreto. En el caso de, por ejemplo, México, para que tengan una idea del tamaño de la economía de México, México es un quinto de la economía de Estados Unidos y Estados Unidos es la economía más grande del mundo. El 100% de todas las facturas de México, y el SAT es el SUNAT de México, el 100% de todas las facturas del país, si no me equivoco, estaba alrededor de 57 millones de facturas al día, son digitales. No existe física. Estamos en esa transformación en el país, pero ellos ya lo tienen hace 3, 4 años. Y ellos tuvieron dos opciones. O comienzo a construir un montón de edificios donde pueda poner todas las computadoras que pueda, o tal vez utilizo nube. Y fue un gran salto para ellos el hacerlo. Y en este caso, el SAT de México gastó un 4.000avo de lo que iba a gastar en implementar toda esta infraestructura de servidores, data centers, en utilizarlo en nube. Es un democratizador. Pone al mismo nivel a la SUNAT o al SAT de México con la pyme más pequeña. Entonces eso es sumamente importante. Y el segundo punto es Big Data, la cantidad de data. Es Sao Paulo, a veces nosotros pensamos que tenemos un tráfico complicado. Sao Paulo creo que se lleva la corona de una de las ciudades que tiene el peor tráfico de la ciudad. Uno puede literalmente pasarse 30 minutos para dar la vuelta a una esquina en algunas zonas de la ciudad, 45 minutos inclusive. Entonces, ¿qué han estado ellos haciendo? Utilizando toda la data existente de cuántos carros se están moviendo, en cuánto momento, y en vez de estar diciendo, yo creo que deberíamos tener los semáforos de esta manera, yo creo que deberíamos manejar el tráfico de esta otra, tienen data factual, hacen estudio estadístico y hacen probabilístico hacia el futuro de cuál debería ser el uso de transporte. Y eso no estamos hablando que lo hace Londres, que lo hace Francia, que lo hace Estados Unidos, lo hace Sao Paulo. Y lo hizo en 6 meses. Ese tipo de herramientas de tecnología son las que se montan sobre las capacidades que ya han hablado muchos de los expositores mencionados. Y esos son parte de los pilares de Big Data que permiten el acceso y a procesarlo de esa manera. Siguiente. Y quisiera solamente ir más adelante, por favor. Más adelante. Más adelante. El ciudadano es lo primero y el centro. Recomendación número 1 para todas las instituciones, y ya se fue mencionado por un GI, de que están pensando con el ciudadano en el centro. A veces muchas instituciones y muchas empresas privadas no ponen o a su cliente o al ciudadano en el centro. La premisa número 1 que están haciendo las grandes ciudades del mundo es: el ciudadano es el centro de todo lo que hacemos. Y en el momento que una discusión tecnológica se ponga en medio, es la mejor manera de resolverla. ¿Cómo ayuda mejor esto al ciudadano o no? Es tan importante que tengamos que definir la meta política de cómo utilizar la tecnología, o es mejor habilitarla ahora. Ejemplos muy concretos que pueden hacer y simplificar mucho. Entonces, la premisa número 1 es: el ciudadano es el centro, porque vamos a seguir teniendo muchos legados de tecnología, muchos legados de información y muchos legados de soluciones con las cuales nos vamos a tener que integrar. Siguiente. Entonces, veamos algunos escenarios. Hay ciudades digitales, ciudades seguras, ciudades saludables, ciudades que educan, ciudades sostenibles. Creo que muchos han expuesto casos ya y los han mencionado. La idea de estos es que ya hay escenarios concretos, o sea, no hay que reinventar qué es lo que se puede aplicar. Hay muchos escenarios concretos que se pueden replicar. Y gracias a las capacidades de banda ancha, interoperabilidad y nube, muchos de estos se pueden hacer en tiempo récord. Entonces, más importante es: veamos proyectos de impacto que se acerquen mucho más a causar este tipo de impacto. Siguiente, por favor. Y solamente quisiera mencionar, siguiente, por favor. Quisiera mencionar los casos específicos. Siguiente, uno antes.
uno antes? Ahí. Uno es el Centro de Atención a los Ciudadanos. Panamá, de nuevo, no estamos hablando de Londres, es bastante avanzado Panamá, pero no es Londres, no es Francia, no es Alemania, no es Estados Unidos, no es Japón. Panamá tiene el 311. El 311 de Panamá es el único número que llama un ciudadano para cualquier escenario que tenga con el Estado. Punto. Tengo una devolución de impuestos, llamo a ese número. Necesito seguridad ciudadana porque creo que alguien está robando en la casa del vecino, llamo a ese número. Tengo un trámite de aduanas que está pendiente y no sé cuál es el proceso, llamo al mismo. Y no solamente un teléfono, es un centro de atención, es virtual, online, digital, es uno solo. No es que cada uno tenga un 0800, cada uno tenga una página web separada, sino que han adaptado. Y eso lo han hecho como Panamá. Entonces, eso es sumamente poderoso, es un ejemplo muy interesante que se puede hacer y que ha tenido realmente un impacto muy grande en el ciudadano. El ciudadano se siente tranquilo y se siente contento porque puede. Llamando un solo número ya no tiene... Creo que alguna vez nos ha pasado a nosotros, sea en la empresa privada o sea en la empresa pública, sea que llamemos a un banco o sea que llamemos a una entidad del Estado, cuando hay más de una entidad puesta. Cuando hay más de una entidad puesta, llama a uno y le dicen, no, está en la primera entidad, disculpe. No, llamas a la segunda y te dicen, no, se ha quedado en el camino. Y lo refrescante que es tener un solo lugar. Imagínense eso, para el ciudadano eso es oro. Orientemos ese tipo de escenarios, son ejemplos buenos a seguir. El siguiente slide habla de la ciudad de Buenos Aires, que ha sido reconocida como la ciudad digital más importante. ¿Qué es lo que está haciendo? Y se las voy a resumir. Se ha enfocado 100% en el ciudadano. Zonas públicas con acceso a internet con wifi, mapas para saber todos los estacionamientos de la ciudad, porque uno está en una ciudad grande y sea que quiero parquear mi bicicleta, sea que quiero alquilar una bicicleta o quiero llevarme un carro, ya no es que tengo que saber cuál es la del distrito A, del distrito B, del distrito C, ya no es que cómo pago mis impuestos si estoy en distrito A, distrito B, distrito C, tengo una sola aplicación que me da la visibilidad completa de toda la ciudad de Buenos Aires, incluyendo distritos o zonas. Entonces ya no tengo que yo como ciudadano tener que ir de nuevo a un montón de lugares dependiendo de cuál estoy. Y si tengo la suerte de estar en un distrito que invierte mucho en tecnología, otro que invierte menos, de nuevo, no es democratizar, es cada uno por su lado. Siguiente ejemplo, por favor. Otro es Kent en Inglaterra, que lo que han hecho están comenzando a hacer un proyecto donde subsanan escenarios de bandas como la que tengo acá puesta, donde le miden la salud al ciudadano y los ayudan, le dan un crédito fiscal, si es que le dan una devolución de impuestos y ellos comienzan a cuidar su salud. ¿Por qué? Porque al final el Estado gasta menos dinero si la persona está más saludable. Y como tienen una cantidad de población con edad más adulta, es más importante inclusive cuidar la salud. ¿Y cómo ayudan a pagar el programa? Ayudan con publicidad directamente en el dispositivo. Entonces, si la persona está pasando a ser un centro comercial, le va a decir, entra hoy porque hoy hay una nueva película de estreno. Entonces, así hacen esa alianza entre la industria privada, la pública y la salud, centrada en ¿quién? En el ciudadano. Siguiente slide, y creo que con esto ya acabo. Bueno, esta es Nueva York, acá no podemos mostrar mucho, pero el 100% de la ciudad de Nueva York tiene un solo sistema integrado de seguridad por obvios motivos después de lo que pasó hace unos años en Nueva York. Pero juntan todos los sistemas de seguridad del Estado. Ellos en cualquier momento pueden decir desde cualquier lugar de seguridad que alguien tenga acceso, ver cualquier esquina, cualquier cuadra, cualquier lugar, cualquier cámara, sea privada, sea pública, datos de correlativos de lo que está pasando en las noticias y lo tienen en tiempo real. Y lo mismo está haciendo ahora Sao Paulo. Sao Paulo va a comenzar a utilizar ese tipo de sistemas para hacerlo. Hay además otras ciudades como Dubái que están haciendo fisioterapia con pacientes de manera remota. Ya han hablado también de telemedicina y el impacto que puede tener telemedicina. Comisión de Servicios Públicos de San Francisco para navegar sequía. Una de las ciudades que peor problema de agua tiene en el mundo es San Francisco, porque sus ríos se están secando. No está lloviendo como llovía antes, en parte por calentamiento global, y cuando hay un incendio, no hay un pequeño incendio, hay un tremendo incendio forestal que afecta vidas. Y tienen un problema serio de agua, entonces tienen que ser súper calculadores con el tema del agua. Nosotros en este momento no estamos haciendo algo crítico, pero a futuro podría ser.
Y acá tengo algunos de los ejemplos. Vaya avanzando los slides para que el público pueda ver viendo los ejemplos. No vamos más a entrar en detalle, pero estos son casos reales de cosas que se están haciendo por Grupo Santander en el Pacífico, viendo cómo construir las siguientes ciudades y cómo les ayudan a desarrollarse mejor. Y la verdad, el futuro de su ciudad es una responsabilidad separada. No es una responsabilidad del Estado central, no es necesariamente una responsabilidad del Congreso, es la responsabilidad de la ciudad y de los ciudadanos solicitar que eso suceda. Y dos, depende mucho también de la empresa privada que habilite ese tipo de escenarios para que uno pueda tomarlos y hacerlos de uno. Entonces, traigamos el futuro lo antes posible y ayudemos a que tenga un impacto para que sea la ciudad ideal que nosotros queremos, que queremos para nuestros hijos, y que reutilice toda la inversión y todo el trabajo que están haciendo los otros organismos del Estado, porque sin esto el impacto se va a ver menor o se va a ver más tangencial en algunos ciudadanos o algunas partes del Estado. Y con eso, muchas gracias por estar. Agradecemos la participación del señor Alex Le Benvenu, gerente de servidores y nube de Microsoft. El tema de su exposición, Smart Cities.